Bienvenidos a todos a un nuevo video del canal. Hoy aprenderemos el significado que tiene Enma en la cultura japonesa y por ende en el Irezumi. Sin más preámbulos, comenzamos. Enma o Enma-daimyo es el rey, juez y gobernante del inframundo. Es el encargado de juzgar a las almas de los fallecidos y si han sido personas malvadas, se encarga de proporcionarles un justo castigo. Origen de Enma. Enma aparece por primera vez hace aproximadamente 2000 años, en lo que hoy sería la India, bajo el nombre de Yama en sánscrito. Se lo describe como el rey del mundo de los muertos y era venerado por los Vedas, la religión anterior al hinduismo. En el Rig Veda se menciona que Yama es un antepasado de los humanos y que estos mismos nacieron a partir de la unión de Yama con su hermana Yami. Yama se convirtió en el rey del mundo de los muertos debido a que fue el primer ser humano en morir y por eso tomó el deber de guiar a las almas de los muertos. En la antigua India se creía que aquellos que realizaban acciones benéficas en vida iban al país de Yama en los cielos, pero posteriormente pasó a ser percibido como una terrorífica deidad que dominaba el inframundo, juzgaba a los muertos y los arrojaba al infierno. Incorporación de Yama en China. Cuando Yama fue introducido en China, se amalgamó con deidades taoístas y se lo llamó Yanluo. De la misma forma que en la India, fue vinculado al reino de los muertos y también se encargaba de juzgar a las almas de los fallecidos. Aquí es donde se hace más conocida su figura que dura hasta el día de hoy, con las vestimentas de un funcionario real de la dinastía Sung y su aspecto de hombre de edad avanzada. Yama también se incorporó al budismo y se lo consideró el rey del infierno budista. Finalmente, Yama arriba a Japón en el periodo Heian, bajo el nombre de Enma, traído por los sutras budistas de Jizo Bosatsu. Apariencia de Enma. El aspecto de Enma es imponente, terrible y aterrador, reflejando su papel como juez de las almas y su autoridad sobre el inframundo. Se lo representa como un hombre corpulento, de edad avanzada, con el ceño fruncido, ojos saltones y larga barba. Su piel es de color rojo, viste una túnica tradicional de la realeza, un gorro de juez con el carácter chino de rey y está adornado de joyas y ornamento, simbolizando su posición como rey del inframundo y su estatus divino. Asistentes de Enma. Enma posee dos asistentes que actúan como sirvientes y ayudantes. Estos son Mezuki y Gosuki. Gosuki es descrito como un demonio con cuernos, con apariencia de buey. Suele ser representado como un ser imponente y una actitud feroz. Está destinado a castigar a los malhechores y a mantener el orden en el inframundo. Por otro lado tenemos a Mezuki. Se lo representa como una especie de demonio con rasgos de caballo. Al igual que Gosuki, desempeña un papel en la administración del inframundo y se encarga de ejecutar las órdenes de Enma, castigando las almas que han cometido faltas o pecados. El espejo de Enma. Se dice que el espejo de Enma refleja la verdadera naturaleza de una persona, mostrando sus acciones pasadas y juzgando su destino en función de estas. Al mirar el espejo, las almas pueden ver y reflexionar sobre sus propias acciones y, en consecuencia, enfrentar las consecuencias kármicas. También Enma-daimyo lleva consigo un registro de las buenas y malas acciones de las personas, lo que influye en el juicio de las almas después de la muerte. Los castigos pueden variar dependiendo de la gravedad de los pecados. Algunos de los castigos son castigos físicos, reencarnación en formas menos deseables o encarcelamientos en el inframundo. Estos castigos sirven como una forma de purificación kármica,
donde se supone que el alma sufre las consecuencias correspondientes a sus acciones en vida, con la esperanza de que pueda progresar espiritualmente a través de estas experiencias en el inframundo. Significado de Enma en el tatuaje tradicional japonés. Los tatuajes de Enma suelen ser muy detallados y representativos, mostrando el rey del infierno con elementos como su mirada severa, su atuendo real, su cetro y a menudo rodeado por sus sirvientes, Gosuki y Mezuki. Como Enma es considerado el juez de las almas, puede simbolizar el concepto de juicio y justicia. También puede representar una figura de protección contra el mal, debido a que Enma es visto como un guardián que busca proteger a las personas del mal y de las malas acciones.